que lamentablemente son cada vez más en nuestro país. Y en estas columnas, hoy es un día muy especial para nosotros, nos corre una emoción muy importante, porque hoy, hace 2 años, falleció el fundador de nuestro comedor, Carlos Durañona, y en las columnas están fotos de su vida, una vida que ardió, que se puso en llamas por las personas que están en situación de calle. Carlos consagró su vida directamente a acompañar a estas personas, a ayudarlos, a ser compañeros de ellos, ¿no? Y él siempre decía que el comedor nuestro tenía una misión muy importante. Nosotros no vamos a solucionar el problema del hambre, porque eso requiere de políticas públicas importantes. No vamos a solucionar el problema de la vivienda, de muchas personas que quedan en la calle porque no pueden pagar un alquiler o porque son echadas, arrojadas a la calle directamente, pero cumplimos la función de denuncia y de visibilización en este lugar tan lindo de nuestra ciudad. Todas las noches, a las 8 de la noche, vienen personas en busca de una vianda. Así que las invitamos y los invitamos a quienes están acá disfrutando de este hermoso día en las barrancas de Belgrano, a que puedan visitar esta muestra fotográfica, puedan acercarse a nosotros, preguntarnos. Nuestro comedor nació después de la crisis del 2001 en nuestro país. Algunos de los que están acá presentes no habían nacido quizá. Fue una crisis muy importante para nuestro país, y el 26 de junio del año 2002 se dio lo que se llamó la masacre de Avellaneda, en donde asesinaron a los compañeros Costequi y Santillán. La asamblea del Bajo Belgrano, de la que participaba Carlos Durañona en ese momento y que se reunía en el Club Excursionistas a muy pocas cuadras de acá, decidió por unanimidad, a partir de ese momento, del 1 de julio, abrir una olla popular acá en esta plaza. Esta olla popular, a lo largo de los años, fue una olla, podríamos decir, tironeada, para llamarlo de alguna manera, con muchos vecinos que se acercaron a colaborar porque entendieron, arrancaron con los cartoneros, entendieron que la situación apremiante necesitaba que haya ayuda de parte de toda la comunidad, que la comunidad se organice para ayudar esa situación tan fea. Y hubo otros vecinos que no, que reaccionaron de otra manera, pero nos vamos a ocupar hoy de los que sí reaccionaron bien, no de los que no reaccionaron bien, porque de eso es mejor no hablar. Y bueno, acá estamos hoy para recordar a nuestro querido Carlos, y cada una de estas fotos indica un pasito. Podríamos armar no 3 columnas, sino 3 millones de columnas, con todas las acciones y con todo el compromiso de Carlitos Durañona. Una persona sumamente empática, amorosa, pero que también fue un luchador. Yo lo recuerdo como eso principalmente, una persona que luchaba por la justicia, y una de las cuestiones de justicia que él luchaba es que él no podía entender que haya personas que cuando todos nos íbamos a dormir a la noche en una cama, después de comer lo que se nos ocurriera comer en nuestra casa y la cantidad que quisiéramos comer, tenían que venir acá a esperar una vianda y esperar a que nosotros les sirviéramos la porción que saciara su hambre ese día. El comedor siempre fue no un ámbito de caridad, sino un ámbito de solidaridad, y en esa solidaridad y en ese acompañamiento lo que hizo a lo largo de todos estos años fue justamente tomar a las personas en situación de calle como otros compañeros, como nosotros mismos que podemos estar en esa situación en ese momento. El hilo que separa la situación de calle de una situación laboral es cada vez más finito. Y entonces Carlos acompañaba esta situación, tramitando documentos, tramitando a veces la tarjeta de ciudadanía. En este lugar se han celebrado casamientos de personas en situación de calle. En este lugar han nacido personas en situación de calle y se han atendido personas. Ha sido un lugar con mucha vida a lo largo de estos 24 años,
Y debajo de este gomero descansan las cenizas de nuestro querido compañero Carlos y también de Tete y de Claudia, dos compañeras que están acá con él. Estela también, bueno, no sé. Bueno, la compañera de un sistema que no... Bueno, ya Walter explicó bastante o mucho de qué es el comedor a cielo abierto de Gomero en Barranca del Belgrano. No quiero repetir lo que él ya dijo, pero pues, sí lo dijo, yo tengo la suerte y la desgracia, las dos caras de la moneda, de que en el 2002, cuando Carlitos Durañona, el comandante Carlos Durañona, creó y ideó el Fútbol Gomero, estábamos en plena lucha asamblearia en todos los barrios de la ciudad. De modo tal que desde diferentes lugares veníamos a colaborar. ¿Y por qué digo suerte y desgracia? Porque continúa y se ha presentado. La suerte de ser solidario, de estar en un lugar de lucha como es el Gomero para todas las personas en situación de calle. Y la desgracia es que esa realidad exista, lamentablemente, y que lamentablemente cada día se acreciente y cada día se agrave. Además, si sabemos que en el 2002, 2001, 2002, 2003, por épocas de una enorme crisis, en el caso nuestro, a partir del 2007, la animadversión, el desprecio, yo diría el odio, hacia una actividad como la nuestra, una actividad solidaria, en la cual hemos recibido todo tipo de antipatías, represiones, etcétera, etcétera, y no voy a entrar en detalles porque no es el momento indicado. Hoy es el momento indicado para un homenaje. Como dijo Walter, acá están las cenizas del compañero Carlos, desde hace exactamente 2 años, cuando él murió en febrero del 2024. Y bueno, la idea es que recorran la galería de fotos, dicho entrecomillado, que puedan, ahí Susi reparte los papelitos para quien quiera poner lo que se le ocurra en homenaje a Carlos, parafraseando una famosa canción. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Carlos Durañona. El que quiera hablar, está el micrófono abierto para todo el mundo. Vengan a mirar las fotos y le doy el micrófono a Bea. A ver, Águeda viene. Vení, Pato, Andrés, Roca, para su desguace. Sin embargo, los planes de desguace se cancelaron y fue revendida. El comedor en realidad empezó el audio, en 2001. Bueno, en 2001 se empezó a traer mate cocido, algo caliente para los cartoneros, que se juntaban acá esperando que pasara el tren blanco famoso de la zona de Belgrano. Entonces, ahí duró un tiempo hasta que también hubo un intento de rajarnos. Corrimos a una de las plazolitas abajo del tren y bueno, y después en ese momento, no sé, había 20 mesas los días jueves, que era el día que nos juntábamos. Hoy en día hay 150 personas que vienen a comer acá todos los días, no solo una vez por semana, con lo cual es impresionante lo que ha aumentado la necesidad de la gente y la solidaridad de todos los que vienen a ayudar, y a traer comida, y a traer ropa, y a cuidarlos. Bueno, haciendo un poquito de historia con Carlos, que era un ser realmente maravilloso, muy cómico, muy ácido también, muy crítico, muy peleador, un luchador incansable. La verdad que cuando arrancamos en el 2002 con este comedor, era solo los días jueves, pero nos llevaba la semana entera poder
organizar todos los pedidos que surgían de la gente que asistía en el 2002, porque eran por primera vez en la ciudad de Buenos Aires se veían las familias. Acá llegaban los días jueves familias enteras que nunca habían estado en situación de calle, a los gritos, llorando. Había que estar socorriendo casos extremos, y contábamos los sábados, nos juntábamos en algunas esquinas para pedir alimentos, porque para que Carlos pudiera cocinar, que fue el que se ofreció de entrada, había que juntar alimentos y se necesitaban varios y muchos. Todo lo que se fue haciendo en ese momento, la verdad que se vivían momentos tristísimos y momentos de alegría también. Sabíamos a qué hora veníamos los jueves, pero no sabíamos a qué hora nos íbamos, porque había veces que se hacía la 1 de la mañana y andábamos corriendo por hospitales, con cosas que surgían acá, con criaturas muy enfermas que había que acompañar. Y agarrábamos y acompañábamos, nos juntábamos y salíamos. Hoy justamente estaba leyendo algo que publicó Mi Belgrano sobre algo ocurrido en este comedor el día 4 de febrero del 2010. Fue escrito por Carlos Durañona, lo sintetizo. Venía una Fabiana con sus 2 hijitos, con Lucas y Priscila, que estaba embarazada, y se estaba por ir, y la vemos que cuando se estaba por ir, con todos los bártulos, porque ella paraba en la Villa 31, porque acá venía mucha gente también de la Villa 31, los días jueves, porque más que nada acá se daba de comer, pero se escuchaba. Venían mal y se iban contentos, aunque parezca mentira, sin tener nada y con los quilombos que tenían. Se estaba yendo Fabiana y yo noto que no podía caminar porque estaba por parir. En eso le digo, Fabiana, ¿no te podés ir? Sí, me tengo que ir. No, los nenes empiezan a llorar. Y ahí Carlos se acerca y dijimos, bueno, llamemos al SAME. En ese momento acá había una estudiante de medicina, estoy hablando del 2010, que había empezado desde el principio, se había recibido de pediatra, y yo le dije, Eugenia, vas a tener que hacer de obstetra. Y le agarraron unos nervios porque rompió bolsa, Fabiana. En eso llegó el SAME, la carga, y los nenes que eran chiquitos, Lucas y Priscila, son esas cosas mágicas que pasaban en el comedor, como decía siempre Carlos. Para un auto, y eran una pareja de brasileros que preguntan qué estaba pasando, porque acá se revolucionó todo, y dicen, suban. Yo subo en ese auto con esas 2 personas que no sabían nada, estaban de turistas, y con los 2 nenes y los bártulos, y nos vamos al hospital Pirovano. Carlos ya iba en otro auto, íbamos todos, y cuando llegamos nos dan la noticia de que había nacido Ludmila. Nos estaba esperando un médico en la entrada del hospital diciendo, nació Ludmila, y está lo más bien. Bueno, la historia era qué hacíamos con las 2 criaturas. Encontramos entre la ropa de ella un número de teléfono al que nos comunicamos desde el hospital, porque decíamos, ¿de quiénes serán? Y era de una compañera que la conocía de la Villa 31. A eso de las 2 de la mañana llega esa amiga con otro más, que en realidad eran estudiantes del CBC de la UBA, que atendían el comedor de la Villa 31. Y ellos dijeron de que podían hacerse cargo porque ya venían viendo lo que venía pasando, que estaba por parir, y les había hecho un poder ella para que pudiera quedarse unos días con esas 2 criaturas. Así que, pero esas eran las cosas que pasaban en este comedor, que había que salir corriendo con nenes que tenían infecciones gravísimas. Y bueno, el día, me acuerdo que pasó eso con Pila, Felipe estaba en el Pirovano porque se había ido 2 horas antes a llevar a una criatura.
Ahí está Felipe, no sé si te acordás, Felipe. Estabas con una de las nenas de acá y bueno, hubo que esperar acá hasta las 2:00 de la mañana que volviera Felipe con la criatura. Bueno. Pero a lo que voy es, había cosas que pasaban y se trabajaba lógicamente los 6 días restantes de los jueves. Y siempre decíamos que llegábamos acá con tristezas y nos íbamos con alegría. Porque siempre insistía Carlos que acá esto era una terapia intensiva. Era una terapia intensiva en esa época. Y había magia. Y bueno, todo se solucionaba con la ayuda de algunos vecinos también de acá. Porque hay que ser sinceros, algunos nos denunciaban y otros nos ayudaban muchísimo. Y eran voluntarios. Y tuvimos voluntarios muy importantes que no querían que dijéramos quiénes eran, y durante años estuvieron trabajando acá, en el anonimato total, pero dándonos una mano muy, muy grande. Bueno, nada más. Sí, acá vea, me acota que justamente hoy nos acompaña parte de la familia de Carlitos Durañona. Ahí está Caro, una de las hijas. Las nietitas, Dieguito, hola, el otro hijo de Carlos. Inés es la otra hija, la más chiquita que no vino hoy. Rafa, hoy es un día que todos los que conocimos a Carlos y que estamos en el comedor ayudando desde hace tantos años, es un día de recuerdo para pensar en ese tipo maravilloso que la vida nos puso en el camino y que tuvimos la suerte de conocer en este lugar, en el Gomero. Y aparecen miles de anécdotas, de historias, de cosas que uno ha vivido, y cuando uno tiene que hacer algo, una especie de exposición o de charla acá con los presentes, medio como que se junta todo como en un dique y uno al final dice, de tantas cosas que me acuerdo, es difícil elegir una de esas anécdotas y tratar de que sea una de las que no sea de las que uno ha contado tantas veces. No sé, yo recuerdo más hablando de lo que era Carlitos y lo que significaba este árbol para él, que decía que estos eran brazos que se extendían y bajaban y nos cobijaban, cuando explicaba lo que significaba este árbol para él, ese tronco, esa rama que baja ahí. Él decía, esta es mi oficina, esa rama que se ve ahí sobre la derecha, él decía, es mi oficina, es mi secretaría. Y él en ese lugarcito se ponía con algunas personas que querían, en realidad todos nosotros los comensales querían venir acá, aparte de estar con los voluntarios, querían estar y charlar con Carlitos. Era como algo que era muy importante para ellos tener ese minuto aparte con Carlos, que él decía, no, yo soy uno más, y tanto para los voluntarios como para los comensales, él no era uno más, era muy especial para todos. Entonces él se sentaba ahí y las personas, no quería decir que le solucionara el problema, pero ya para la gente sentarse ahí con él y que los escuche 15, 20, media hora, a veces toda la noche, era muy importante para la gente que tenía una angustia, una necesidad, que estaba atravesando un momento muy difícil de su vida. Y bueno, eso era lo que él decía a mi secretaría. Se iba ahí aparte y charlaba con quien lo necesite. A veces los propios voluntarios teníamos necesidad de tener una palabra con Carlitos aparte, porque también teníamos nuestros temas. Y lo que él armó acá en tantos años puede sintetizarse en una noche que nosotros acá repartíamos leche y una mamá llegó tarde y se me acercó, yo no me acuerdo cómo se llamaba, Juana Apaza. Y llegó tarde y ya se nos había acabado la leche. Entonces le digo, Juanita, disculpame, se
se nos terminó la leche, no, eran cartones de leche que dábamos para las mamás que tenían nenes entre 0 y 12 años. Y ella me dijo algo que, bueno, creo que sintetiza lo que es este lugar, el Gomero. Me dijo, no importa, Pato, para mí lo importante es estar acá con ustedes, no te preocupes. Y entonces, que alguien que llega de muy lejos, con muchas necesidades, y que diga eso, que lo importante es estar acá, que para la gente que viene acá, ayer, hoy y siempre, diga que lo importante es estar acá con nosotros, con los voluntarios y las voluntarias, y creo que cierra todo lo que Carlitos siempre quiso que el comedor significara, no un lugar donde se sirve un plato de comida y nada más. Él siempre quiso que esto tuviera otra connotación. Y creo que a partir de eso que me dijo esa mamá, eso se logró. Y después, bueno, miles de cosas. Voy a ser muy cortito con dos que me vienen a la cabeza. Una sobre Carlos, más del ámbito, si se quiere, personal, y una más de lo que fue acá en la plaza. Recuerdo que cuando Carlos cumplió los 50 años con Estela, no de casados, sino de novios, de que se conocieron, dijimos los voluntarios de ir a la casa de Carlos, que es donde vive Caro, acá cerquita, y darle la sorpresa, y esperar todos ahí en un lugar, en una de las habitaciones. Y bueno, empezamos a llegar, y la casa de Carlos es una casa normal, no es algo gigantesco. Bueno, la cuestión es que empezamos a llegar, pensábamos que íbamos a hacer 5, 6, era un día de semana laboral, en un horario complicado. Bueno, empezamos a llegar, y empezamos a llegar cada vez más, y Caro, que era la que estaba reteniendo a sus papás, con algún invento, me decía, mirá, ya están porque no puedo retenerlos más, no sé ya más que inventarles. Y Gus, Inés, Gus es nuestro DJ, tenía preparado cuando entren Carlos y Estela, los agasajados, largar la música, y teníamos todo armado en una habitación, pero la cuestión es que cada vez éramos más. Incluso una voluntaria, que es Lili, tenía una perrita, y no había que hacer ruido, no había que demostrar que estábamos todos ahí, éramos una multitud en esa piecita. Y hasta la perrita, como entendiendo de qué se trataba, la perrita estaba así sin hacer absolutamente nada, estaba calladito, como entendiendo la situación. Fue algo muy cómico, porque decían, si ladra la perrita, no, la perrita entendió perfectamente y estaba calladita y quietita. Bueno, la cuestión es que finalmente llegaron los novios, y ahí se largó la música, y bueno, era para escuchar, incluso algunos voluntarios que se tiran mal, falta mucho porque falta el aire. Yo no sé, la anécdota de los objetos del comedor, del Gomero, yo se les conté, y todos los que estábamos ahí la conocíamos, la anécdota no de una vez, de 20, de 30 veces que la había contado. Y decimos, no, ¿cómo era? Pues nosotros los que nos acordábamos, pero la cuestión es que Carlitos empezó a contar la historia de los objetos del comedor, de que, bueno, no la voy a contar acá de nuevo, pero estas son las semillitas del Gomero, y la historia es que un día, bueno, en una de las cenas, los comensales, a través de la palabra de Carlitos, empiezan a mirar por acá, por las semillitas esas, y cada uno empieza a ver ese momento, ese mundo ideal que cada uno imaginaba, y por esos instantes salía de sus angustias. Esa es la anécdota de las semillitas. Pero la cuestión es que Carlos la cuenta ahí, y todos los que estábamos ahí nos quedamos como hipnotizados escuchando, como si fuéramos ni adolescentes, niños. Y dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo, nos quedamos escuchando, desde Carlos contaba que tantos veces habíamos escuchado. No sé si internamente sentimos que iba a ser una de las últimas veces
y que le vamos a ver en plenitud a Carlitos. Porque, no sé, a mí me pasó que sentí algo muy especial cuando me encontré por última vez en ese lugar, estando bien, paradito en esa mesa, encontré esta anécdota. Entonces, que uno lo conocer, a Carlitos, que atravesó la vida de todos los que somos de Carlos y nos la cambió para siempre hasta el final, creo que Carlos ha sido alguien único, irrepetible, mágico, y que fue algo increíble conocerle y tratarlo como todo lo que tuvimos su amor y el placer de tratarlo lo hemos hecho. Un recuerdo enorme a 2 años de que no está acá físicamente, pero sí en el recuerdo de cada uno de nosotros. Gracias. De que Carlos me permitió un día de los niños entrar a su casa, que yo siempre consideré que era su casa y que nosotros veníamos a darle una mano y compartir con la gente que concurría acá al comedor. Siempre me sentí muy agradecido por eso. Y el resto no tengo mucho para agregar porque ya los compañeros lo manifestaron todo. Así que siempre eternamente agradecido a Carlos y a los colaboradores y comensales que nos han permitido vivir esta experiencia y siempre pensando en lo que Carlos alguna vez deseaba, en una expresión muy clara en ese sentido, de que alguna vez pudiera ocurrir que ya no hubiera necesidad que gente concurriera al comedor, que algún día estuviéramos los colaboradores y ya no hubiera gente acá para necesitar de la ayuda y la compañía nuestra. Bueno, nada más. Muchas gracias. Camilo. Conozco, les presento a la gran Susi. ¿Dónde lo pongo? Ahí está. Bien, yo empecé a buscar hoy fotitos y cosas de Carlos y me encontré con una cartita. La carta dice: compartimos una carta de un voluntario a otro. Carlos a Bea. Querida Bea, yo tuve una extraña sensación que es la que me invadió confusamente desde el día que murió Maru. Ese día le imaginé que ingresaba a un bosque de gigantescos gomeros que se congregaban en un lugar muy especial y muy luminoso. En cada gomero había un compañero dueño y guardián de su árbol, que le daba la bienvenida y le entregaba el gomero que ella se había ganado, para que more en él y lo cuide para siempre. Era el cielo de los gomeros, lleno de los comensales que daban de comer de dicha eterna a los voluntarios, porque un día ellos le dieron de comer y saciaron también su sed de amor y justicia. Imaginé que era un paraíso en donde cada quien deseaba ser como el otro y se sentía el otro. Nadie era pobre y nadie era rico, pero todos eran felices porque amaban. Los voluntarios agradecían a los antiguos comensales la infinita recompensa que les habían preparado desde el día en que se acercaron al gomero, con la excusa de un plato de comida en Barrancas. En ese paraíso descubrieron que ellos vinieron para hacernos mejores personas y avisarnos que el amor es el mejor alimento. Y que la justicia es la más noble y la más digna por lo que se debe y puede luchar. A los que somos todavía mortales nos queda el dolor y el recuerdo de los que ya partieron, y también nos queda la lucha efímera para seguir viviendo y esperar ese día en que nos reencontremos en ese bosque,
donde hay un único y exclusivo gomero que nos han reservado. Ayer, en medio de una curiosa ceremonia, me senté un rato en mi rama preferida y me aislé por unos minutos y mi mente voló hacia esa extraña fantasía que acabo de escribir. Y créeme que sentí una sana envidia por los que deben estar disfrutando, los 22 y quizás más hermanos que se nos adelantaron y que son felices en el bosque eterno de los gomeros. Por eso me dejó Maru y se sumaron Cecilia, Mónica, esposa de Caro, cuyas presencias me retrajeron al comienzo de esta aventura, casi quijotesca, de montar un comedor en una plaza pública y con un lujo de un gomero que nos dio la bienvenida para siempre. En el medio de esa noche, estaban todos los otros compañeros, vivos y muertos, y que los que la vida orientó a recorrer otros senderos, pero que dejaron una parte de su corazón en nuestro misterioso y cautivante gomero. Un abrazo, Carlos. El 5 de septiembre del año 2021. Bueno, reiteramos. Que los poníamos acá y allá, una hora antes de empezar el comedor, de empezar a dar de comer, y todos los que sabíamos algo de algo, habíamos 3 del área plástica, una profesora de matemáticas y otro docente, y el que no era docente daba clase igual. Total, era para enseñar a leer y a escribir, todos podíamos hacer algo. Y entonces estábamos una hora con los chicos acá, trabajando, enseñando, dando útiles y demás, y después levantábamos todo y empezábamos a servir la comida. Yo que estuvo flotando acá, pero que por ahí no se nombró, y que es importantísimo, ¿no? Nosotros recordamos, acá es un binomio, digamos, ¿no? En términos matemáticos, y un binomio a la enésima potencia es este. Carlos y Estela, Estela y Carlos, porque realmente recién decían, sí, un aplauso enorme, enorme. Carlos era la cara visible y la voz de una roca que era su familia. Y en esa familia, bueno, están las hijas, el hijo, los nietos, ¿no? Todos que estaban con esta persona sumamente comprometida, pero que en ese compromiso arrastraba a todos, ¿no? Cuando empezábamos decíamos que fue una vida en llamas, y en llamas por ese amor al otro, por ese amor al prójimo, enfocado directamente en las personas en situación de calle, que se transformó en su pasión más grande, en su compromiso más grande. Pero en esto Estela, principalmente, es la que estuvo apuntalándolo, escuchándolo, muchas veces, me imagino, contra su propia voluntad, contra lo que le hubiera gustado que sea, o muchas veces diciéndole, bueno, Carlos, puede ser este jueves no, puede ser que esto no, y bueno, una Navidad, o un fin de año, o cumpleaños de los nietos, de los hijos, bueno, él venía acá con lluvia, venía acá si no venía nadie, y venía acá sin auto, y si tenía que traer la olla a pulso, se conseguía algún colaborador y se traía la olla a pulso. Ese era Carlos, pero apuntalándolo y acompañándolo en forma totalmente incondicional, con ese amor incondicional que a veces uno descubre en otras personas, estaba Estela. Así que bueno, un aplauso enorme para Estela y para la familia de Carlos, que lo acompañó y que permitió que él hiciera todo esto, que sigue creciendo y permaneciendo entre nosotros. Hagamos una cuenta juntos y juntas. Vamos a contar hasta 8. Yo voy a tocar las barritas y van contando cada barrita. 1, 2, seguimos, por favor. Empiezo. 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8. Señores, aquí está Carlitos. Aquí está el espíritu de Carlitos alimentando este señor Gomero. Y eso es una maravilla, eso es una presencia junto con esta placa que está acá abajo para nosotros, porque siempre le decimos a las y los comensales que acá está Carlitos, el fundador de 23 años. Así que eso creo que es muy importante porque hay algo que hay que destacar. Carlitos, y perdón porque voy por la política, Carlitos era cristiano y peronista. Y este comedor fue más que ecuménico y de muchas miradas políticas. Y esa es la cosa grande que tiene, que tuvo y que va a tener. Y el respeto a la mirada de los demás, aunque miren de otra manera. Pero sí es importante, porque como Carlos siempre contaba, a él una noche lo fueron a buscar y Estela y mantuvo callado y Diego lo hicieron callar y no se lo llevaron. Se llevaron 30.000. A él no se lo llevaron. Y él tuvo, y la raíz de este comedor es ese compromiso. Y es un compromiso político, es un compromiso de vida, y ha sido un compromiso por los 30.000, y las 30.000 y les 30.000. Entonces es importantísimo que rescatemos la esencia. Cuando Carlos dice con Estela, le dice Estela, voy a hacer un comedor y voy a trabajar por lo que menos tiene, por la gente que no está, también, y con esto cierro, cuando Carlos empezó junto con Estela y la familia a bordo, Carlos levantó las banderas de las y los compañeros de los 30.000, que en los sitios, en los centros clandestinos de tortura y exterminio, no había diferencias entre ellas y ellos, eran todos iguales. Entonces, acá Carlos hizo profesión de fe cristiana, pero también profesión de fe de un compromiso político, de un compromiso que las y los compañeros tenían cuando hacían la militancia en las villas, en los barrios y en todos los lugares donde iban las y los compañeros. Y por eso hoy no los tenemos y por eso hoy no están. Así que bueno, disfrutamos de Carlos. Y por los 141 nietos. Y por los 500 nietos que vamos por 300 que estamos buscando. Eso es verdad. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos, como decir, memoria, porque hay algo muy importante que creo que tenemos que internalizar. Sin memoria no hay nunca más. Repito, sin memoria no hay nunca más. Un pueblo que no tiene memoria le vuelve a suceder esto. Entonces Carlos levantó la bandera durante 21 años que vivió de atender, de estar, de solidarizarse con los más necesitados, con los más débiles, con los más invisibilizados. Y eso era lo mismo que las y los compañeros que no están, levantaban bandera y levantaban y plantaban bandera cada vez que iban a hacer trabajo social en cualquier lugar. Gracias. Y yendo a lo que recién comentaba y explicaba Iñaki, con el cual estoy completamente de acuerdo, cada 24 de marzo, desde el 2003, porque el 2002 empezó en julio el Gomero, cada 24 de marzo hacemos la víspera de la fecha del golpe genocida, entonces nos quedamos hasta cualquier hora conversando, cantando en recuerdo de las 30.000 compañeras y compañeros. Bueno, ¿alguien más?